Shopping is hard, right? But there's a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And she sends just for me pieces. Plus outfit recommendations and styling tips. I keep what I love and send back the rest. It's so easy. Personal styling for everyone. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. Santa Cruz, California, principios de los años 70. En este momento el condado se convierte en el epicentro de una oleada de crímenes tan impactantes que los medios no tardan en bautizarla como la capital mundial del asesinato. No es una exageración. En algo más de un año, 2 hombres muy distintos pero igual de peligrosos asesinan a más de 20 personas entre los dos, sin cruzarse nunca y sin que la policía logre conectar los casos. Por un lado, Edmund Kemper, alto, educado, inteligente, meticuloso, un asesino que ofrece llevar a jóvenes autoestopistas, las mata y después regresa a casa para cenar con su madre. Por el otro, Herbert Malin, errático, paranoico, completamente absorbido por una lógica que solo existe en su cabeza. Según él, cada crimen que comete es un sacrificio para evitar un gran terremoto. Mientras Kemper asesina a Ay Coco, las voces en la cabeza de Malin se intensifican. Cuando el ogro de Santa Cruz entierra el cuerpo de Cindy Scholl en el jardín de su madre, Herbert traza una lista de culpables. Y mientras la policía intenta descifrar un patrón que no existe, los cadáveres continúan apareciendo. Hoy ponemos fin a la historia de Herbert Malin, pero para entender el caos que sembró, también hay que mirar alrededor, porque a veces el infierno no tiene un solo nombre. Herbert Malin nace el 18 de abril de 1947, la misma fecha en que se recuerda uno de los terremotos más devastadores en la historia de Estados Unidos, el de San Francisco de 1906. Con el tiempo también descubre que ese mismo día murió Albert Einstein. Para él nada de esto es una coincidencia, es una señal. En su mente, el terremoto, Einstein y su propia existencia están unidos por un propósito superior: evitar otra catástrofe natural sacrificando vidas humanas. En su lógica distorsionada, si nadie muere en guerras como Vietnam, alguien debe intervenir para prevenir el desastre. Ese alguien es él. Herbert no nace con señales de enfermedad mental. En su juventud lleva una vida aparentemente estable. Buenos padres, buena educación, novia, amigos, éxito académico. Nada en su entorno inmediato sugiere lo que vendrá después. Pero en 1965, tras la muerte de su mejor amigo en un accidente de coche, algo cambia profundamente. Malin se obsesiona con la reencarnación y comienza un descenso gradual hacia el desequilibrio mental. El consumo de marihuana y LSD, que él mismo asociará más adelante con su deterioro, no ayuda. Las alucinaciones y las voces se hacen cada vez más frecuentes. Por ello es internado varias veces y finalmente diagnosticado con esquizofrenia paranoide, pero rechaza el tratamiento una y otra vez. En el otoño de 1972, las piezas delirantes comienzan a encajar en su cabeza. Empieza a convencerse de que los sacrificios humanos son la única forma de evitar que California se hunda en el océano gracias a un gran terremoto.
En su sistema de creencias distorsionado, Einstein había muerto para proteger a los nacidos el 18 de abril, y ahora ellos, incluido él, deben cargar con la responsabilidad de proteger al mundo. Se ve como una especie de apóstol 13º, un elegido. Las voces que él llama canciones de muerte se vuelven cada vez más insistentes. Y el 13 de octubre del 72 comete su primer asesinato. Mata a golpes con un bate de béisbol a Lawrence White, un hombre de 55 años que camina por la carretera. Dice que White se le aparece como Jonás, el personaje bíblico, y que telepáticamente le pide que lo mate para salvar al resto. 11 días después, el 24 de octubre, recoge a una joven autoestopista, Mary Guilfoyle. Mientras conduce, la apuñala en el pecho. Luego lleva su cuerpo al bosque, la abre en canal y cuelga sus órganos de las ramas de los árboles, examinando pruebas de que el planeta se está contaminando rápidamente. Su obsesión ya no es solo con el equilibrio sísmico, también con la pureza del ambiente. A pesar de estar convencido de su misión, comienza a dudar. El 2 de noviembre acude a confesarse a la iglesia de Santa María, en Los Gatos. Allí se encuentra con el padre Henry Tomei. Según Herbert, el sacerdote se ofrece telepáticamente como sacrificio, validando así su cometido. Entonces lo golpea, apuñala y deja morir desangrado en el confesionario. Tras este crimen, Herbert vive una aparente calma. Intenta encontrar redención, o quizás una justificación estructurada a su violencia. Se alista en la Guardia Costera y luego en los Marines, pero es rechazado en ambos cuerpos. Para entonces la relación con sus padres también se deteriora. Los culpa de su sexualidad, de su desconexión, de su sufrimiento. Pero no solo ellos pueden ser los responsables. Entonces, ¿quién más? Ese culpable lo encuentra en un compañero de instituto, Jim Janera, el hombre que le ofreció su primer cigarro de marihuana. Convencido de que todo había comenzado ahí, se prepara para matarlo. Una mañana de enero de 1973, Herbert conduce hasta las afueras de Santa Cruz. Se dirige a una zona remota en Mystery Spot Road, donde recuerda que su antiguo compañero de instituto vivía años atrás. Espera que aún siga allí. Cuando llega, camina hacia el porche de una modesta cabaña y se detiene. Se toma un momento para agarrar su arma y luego llama a la puerta principal. Pero quien abre no es Jim, sino Cathy Francis, una mujer de 29 años, que le explica que los Janera se han mudado a una casa al final de la calle. Herbert entonces se lo agradece y se aleja en dirección a esa vivienda. Se detiene frente a la puerta, levanta la mano y la golpea suavemente. Al otro lado le espera su pasado, y esta vez no piensa marcharse con las manos vacías. Mi nombre es Alejandra Lavín. Esto es Criminología en Serie y la segunda parte del caso de Herbert Malling. Cuando Jim abre la puerta y ve a su antiguo compañero de instituto, lo recibe con una calurosa bienvenida. No se han visto en años y es lógico pensar que se trate de una visita amistosa. Pero al entrar, Herbert observa parafernalia de drogas esparcida por toda la casa. Después de todo, pensaría, Jim no ha cambiado nada. Aquel que una vez le ofreció su primer cigarrillo de marihuana sigue ligado exactamente a lo mismo.
Cuando Malin lo menciona, Jim le explica que ahora vende pequeñas cantidades de marihuana para completar sus ingresos. Entonces Herbert se enfrenta a él directamente. Le exige que reconozca haber arruinado su vida, que admita ser el origen del caos que lo consume desde hace años. Jim no entiende a qué se refiere, pero intenta defenderse. No obstante, Malin ya ha tomado una decisión. Saca el arma y le dispara 2 veces. Herido, Llanera intenta huir. Herbert le dispara una vez más por la espalda. La bala le perfora el pulmón. Jim se arrastra escaleras arriba hasta el baño donde su esposa Joanna se está duchando. Intenta advertirle. Ella trata de bloquear la puerta, pero Malin la derriba. Le dispara en el cuello y en la cabeza. Después, apuñala a ambos en varias ocasiones. Tras matar a los Llanera, Herbert se dirige a la cabaña donde poco antes había preguntado por la dirección de Jim. Vuelve a tocar la puerta. Cuando Cathy la abre, Herbert le dispara en la cabeza sin mediar palabra. Pero no está sola. Sus 2 hijos, Damon y David, de 4 y 9 años, están en la casa. En ese momento juegan a las damas chinas y al oír el disparo corren a esconderse en su habitación. Malin los sigue y les dispara mientras están en sus camas escondidos. Después, al igual que ha hecho con los Llanera, los apuñala varias veces para asegurarse de que están muertos. En este caso, todo indica que el crimen de los Llanera no responde a una orden directa de las voces. Se trata de un acto premeditado por venganza. Y hay un detalle en particular que refuerza esta idea. El asesinato de Cathy sugiere no solo una conciencia clara de lo que ha hecho y la diferencia entre el bien y el mal, sino también una intención de cubrir sus huellas. Más adelante declarará que, al igual que Lawrence White y el padre Tomei, tanto Cathy como sus hijos le habían pedido ser sacrificados. ¿Ocurrió así en su mente? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí parece claro es que ese día Herbert estaba completamente lúcido. El 13 de enero los investigadores son llamados a las escenas de los crímenes. En la casa de la familia Francis, el árbol de Navidad está derribado y las decoraciones rotas. Aún puede verse que los niños estaban jugando a las damas chinas antes del ataque. En un primer momento, ambos crímenes se vinculan con un posible ajuste de cuentas relacionado con drogas. Jim no era el único que traficaba con marihuana en la zona. Bob, el esposo de Cathy, también era conocido por dedicarse a lo mismo. Las autoridades entonces le piden que proporcione nombres de posibles sospechosos que pudieran tener motivos para atacarle tanto a él como a Jim. Pero la pista no lleva a ningún lado y con el tiempo la investigación se enfría. Un mes después, el 10 de febrero, Malin camina por un espeso bosque de secuoyas en el Parque Estatal Henry Cowell Redwoods, también en las montañas de Santa Cruz. Mientras pasea, se topa con una tienda de campaña. Dentro, 4 jóvenes: Robert Spector y David Oliker, de 18 años, Brian Scott Card, de 19, y Mark Dreibaldis, de solo 15. Herbert se acerca, se presenta como guarda forestal y les dice que están contaminando el entorno, que esa zona no está habilitada para acampar y que deben marcharse.
Los adolescentes no le prestan demasiada atención. No lleva uniforme, su aspecto no es intimidante y además cuentan con un rifle calibre 22 en la tienda. Probablemente también influye que son 4 contra 1. Malin, delgado, tranquilo, de voz suave, no parece representar una amenaza real. Pero antes de irse, les dice que volverá al día siguiente para asegurarse de que se han ido. Y cumple su promesa. Regresa por la mañana temprano. Según él, las voces han sido claras. Los 4 jóvenes se han ofrecido telepáticamente como sacrificio. Al llegar al campamento ve a David Oliker sentado frente a la tienda desayunando. Malin saca su pistola y abre fuego. Los otros 3 intentan huir, pero Herbert les sigue el paso y les dispara uno por uno. Cuando todo termina en segundos, revisa la tienda de campaña. Rebusca entre sus cosas y se lleva lo poco que encuentra. El rifle del calibre 22 y, según algunas fuentes, $20. Los chicos no serían encontrados hasta la semana siguiente. La investigación de los crímenes cometidos por Malin se ve gravemente obstaculizada, lo que Robert Ressler, en su libro El que lucha con monstruos, denomina ceguera de conexión, afecta de lleno a las autoridades. La policía no logra establecer una relación entre los distintos asesinatos porque no hay un patrón evidente entre las víctimas. No comparten edad, sexo, ni existe una firma o un modus operandi reconocible que permita vincular los casos entre sí. Además, Herbert utiliza distintos métodos para matar. Arma de fuego, cuchillo, bate, lo que complica aún más cualquier intento de asociación. La confusión se agrava por un hecho extraordinario. En la misma zona y durante el mismo periodo, otro asesino en serie, Edmund Kemper, también está activo. Aunque hoy sabemos que ambos tenían motivaciones y métodos claramente distintos, en el momento la diferencia entre víctimas, modus operandi y motivaciones no era tan evidente. Un ejemplo claro de esta confusión es el caso de Mary Guilfoyle, de quien se encuentra su cadáver en febrero de 1973. Recordemos que Mary era la segunda víctima de Herbert. En un primer momento, su asesinato fue atribuido al hombre que desde hacía meses tenía en vilo a las autoridades, un asesino que atacaba a jóvenes estudiantes en la zona y al que la prensa ya se refería como el asesino de colegialas. Aunque aún no se conocía su identidad, hoy sabemos que se trataba de Edmund Kemper, quien llevaba matando desde mayo de 1972. Por cierto, os recuerdo que Criminología en Serie tiene 2 episodios sobre Edmund Kemper. Tienen bastante tiempo y en algún momento me gustaría reeditarlos, pero si os apetece, que sepáis que están ahí. A principios de 1973, Herbert Malin tiene 25 años y en apenas 4 meses ha matado a 12 personas. Su patrón es errático, sin conexión aparente entre las víctimas, y las voces de su cabeza continúan guiando cada uno de sus pasos. El 13 de febrero recibe una nueva orden, esta vez mientras conduce su camioneta cargado con leña. Al pasar por una calle residencial, ve a un hombre barriendo hojas en su jardín. Es Fred Pérez, de 72 años. Malin gira en U. Regresa, se detiene y con el vehículo aún en marcha saca el rifle que había robado a los chicos del campamento. Apunta y dispara al hombre en el corazón. A pesar de haber llevado a cabo el asesinato a plena luz del día, no se esconde ni huye, convencido de que ha cumplido con su misión. Conduce su camioneta como si nada hubiese pasado, alejándose tranquilamente del lugar. No obstante, una vecina lo ha visto todo y llama inmediatamente a la policía, proporcionando la matrícula de la camioneta del agresor y una descripción tanto del vehículo como del autor del crimen. Minutos después del disparo y de la llamada a las autoridades, un patrullero localiza la camioneta de Herbert y lo detiene. No ofrece resistencia alguna,
Permanece tranquilo, obediente, sin hacer el menor intento de alcanzar el rifle que lleva en el asiento del copiloto, el mismo que acaba de usar para matar a Fred Pérez. Dentro del vehículo también se encuentra la pistola calibre 22, utilizada semanas antes en el asesinato de los jóvenes en el bosque de Secuoyas, cuyos cuerpos aún no han sido descubiertos. Será una semana más tarde, con Herbert ya bajo custodia, cuando se encuentren los cadáveres. El análisis balístico confirmaría que las balas coinciden con su arma. El 14 de febrero se registra el apartamento de Malin. Allí se encuentran varias evidencias que lo vinculan directamente con los crímenes. Una agenda con la dirección de Jim Llanera, recortes de periódico sobre los asesinatos recientes y una bolsa con un rosario perteneciente al padre Henry Tomei. El 1 de marzo de 1973, Herbert Malin es acusado formalmente de 10 asesinatos. En esta acusación no se incluyen los casos de Lawrence White, Mary Guilfoyle, ni el del padre Henry Tomei, ya que este último queda bajo una causa separada. Malin rechaza la ayuda de su padre y despide al abogado que éste había contratado, convencido, probablemente, de que sus progenitores eran los verdaderos responsables de todos sus problemas, e insiste en representarse a sí mismo en el tribunal. Sin embargo, durante la audiencia preliminar, llega preparado para ejercer su propia defensa y se encuentra con un nuevo abogado designado, James Jackson. Lo rechaza de inmediato, entre otras razones, porque, curiosamente, considera que no se parece lo suficiente a Richard Nixon. Ese mismo día se declara culpable de todos los cargos. No obstante, el juez no acepta su declaración, considerando que su estado mental no le permite comprender del todo el alcance de sus palabras. El juicio finalmente se llevaría a cabo, y su abogado confía en lograr que Malin sea internado en una institución psiquiátrica. Para apoyar esta estrategia, planea que su cliente suba al estrado y que el tribunal escuche sus divagaciones directamente. El juicio de Herbert Malin por 10 asesinatos comienza el 30 de julio de 1973. Como él mismo confiesa todos los crímenes, el eje central del proceso no es su culpabilidad, sino su cordura legal. Si comprendía la naturaleza de sus actos y si era capaz de distinguir entre el bien y el mal. Según la regla McNaghan, una persona que a causa de una enfermedad mental no comprende la naturaleza de su acto o ignora que está mal, puede ser declarada inimputable. En el caso de Herbert, las señales de desorganización mental son evidentes. Durante el juicio debe ser sujetado con cadenas y presenta al juez discursos escritos completamente incoherentes, sin relación alguna con los temas tratados. A esto se suma la forma en que llevó a cabo los crímenes a lo largo de 4 meses. 13 víctimas en total sin un patrón claro ni lógica aparente. La única conexión entre ellos existe en su mente, bajo el control de un sistema delirante que nadie más puede entender. La fiscalía, dirigida por Chris Cattle, sostiene que Malin fue plenamente consciente de sus actos. Destacan sus esfuerzos por encubrir los crímenes y la premeditación evidente en algunos de ellos, como el doble asesinato de los Llanera. En contraste, la defensa alega que Herbert actuó bajo el dominio de un sistema psicótico completamente alejado de la realidad. Si eres Herbert Malin, piensas que 2 más 2 son 5, dice su abogado ante el jurado, resumiendo con esta frase la lógica interna, pero profundamente equivocada, que guía los actos de su cliente. Una vez que Malin sube al estrado, declara que escuchaba voces, a las que llamaba canciones de muerte, que le ordenaban cometer sacrificios humanos para evitar terremotos masivos en California. Asegura que algunas de sus víctimas, incluidos los 4 adolescentes del campamento, se habían ofrecido voluntariamente para morir con el fin de salvar al planeta. También dice que sus padres lo habían obligado a cometer los asesinatos debido a una crianza inapropiada y que deberían ser considerados responsables. En su testimonio sostiene que su familia, vecinos y amigos habían conspirado para empujarlo a matar, creencia que seguiría manteniendo en el tiempo.
Lo he intentado a lo largo de los años. Incluso durante el juicio he intentado explicar que sentía que mi familia y las personas a cargo de mi crianza estaban jugando a una especie de juego sádico en mi vida, en mi mente. Creo que mi familia y mis vecinos sabían que yo estaba cometiendo los crímenes. A pesar de sus divagaciones en el estrado, el jurado no queda convencido. Consideran que Malin estaba en pleno uso de sus facultades al momento de cometer los crímenes. Es declarado culpable de asesinato en primer grado por las muertes de Jim Yanera y Kathy Francis, consideradas premeditadas, y culpable de 8 asesinatos en segundo grado por el resto de las víctimas, crímenes que el jurado interpreta como impulsivos. Es condenado a cadena perpetua. La oficina del fiscal del distrito del condado de Santa Clara presenta cargos por separado por el asesinato del padre Henry Tomei. El juicio se programa para comenzar en diciembre de 1973. Inicialmente, Herbert se declara no culpable por razón de demencia de asesinato en primer grado, pero más adelante cambia su declaración a culpable de asesinato en segundo grado. Es condenado a cadena perpetua también por este crimen. Edmund Kemper es arrestado en abril de 1973, semanas después de Malin. Con el tiempo ambos terminan en celdas contiguas, lo que da lugar a una convivencia peculiar entre dos asesinos en serie activos en la misma región y el mismo periodo. Aunque solo se llevan un año de diferencia, Kemper es considerablemente más alto que Malin, le saca 30 centímetros y en apariencia mucho más inteligente. Desde el principio muestra una clara aversión hacia Herbert, a quien describe como un asesino a sangre fría y un tipo sin clase, que mataba sin una buena razón. Kemper, una vez más, dando muestras de su lógica distorsionada y su superioridad, señalando qué constituye un comportamiento correcto o incorrecto. Uno de los episodios más llamativos y curiosos de esta convivencia lo relató el propio Kemper. Contó que cuando Malin molestaba a otros reclusos cantando mientras veían la televisión, él le arrojaba agua para que se callara. Si se comportaba bien, le daba cacahuetes como recompensa, los cuales, según decía, le gustaban. A esta dinámica la llamó tratamiento de modificación de conducta y aseguraba que funcionó. Herbert terminó por pedirle permiso antes de cantar. Por suerte para Malin no llega a compartir demasiado tiempo con Edmund Kemper. Mientras que el ogro de Santa Cruz pasaría el resto de sus días en Vacaville, Herbert es finalmente encerrado en la prisión estatal de Mule Creek. Cuando Robert Ressler, agente del FBI y criminólogo, pionero en el desarrollo de la perfilación criminal, entrevista a Malin en la cárcel, afirma que lo encuentra dócil, educado y apuesto, pero poco comunicativo. Cada pocos minutos, cuando intenta hablar con él, le pregunta: «Señor, ¿puedo volver ya a mi habitación?». Herbert declara que había cometido sus delitos solo en un intento de salvar al medio ambiente. Ressler afirma que Malin mostraba todos los signos de una enfermedad mental grave y que el hecho de que estuviera en un centro penitenciario era ridículo e imprudente, recalcando que debería haber estado en una institución mental. Herbert Malin solicita la libertad condicional en múltiples ocasiones durante su encarcelamiento, pero todas le son denegadas. La última audiencia documentada tiene lugar en marzo de 2021, cuando la Junta rechaza nuevamente su solicitud, alegando el fiscal del condado de Santa Cruz que Malin sigue representando un alto riesgo para la comunidad. La Junta de Libertad Condicional extiende la sentencia de Malin 7 años más. No podría volver a presentar una solicitud hasta el año 2028. No obstante, fallece el 18 de agosto de 2022, a la edad de 75 años, por causas naturales. A finales de la década de 1970,
La Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI había acumulado una amplia experiencia en la evaluación de delitos particularmente violentos y perturbadores. La continua exposición a escenas de crímenes extremos, como casos de canibalismo o mutilaciones, permitió al equipo desarrollar un conocimiento especializado que iba más allá de lo que un agente de policía promedio podía encontrar en el curso habitual de su carrera. Sin embargo, recopilar este conocimiento era solo el primer paso. El verdadero reto consistía en comunicárselo de manera efectiva a los policías que rastreaban a los delincuentes violentos. La jerga psiquiátrica, como hablar de personalidades psicopáticas, antisociales o trastornos psicóticos, resultaba poco práctica para oficiales e información clínica. Por eso la unidad desarrolló una terminología accesible y operativa que permitiera traducir los perfiles psicológicos en herramientas útiles para la investigación criminal. Así nació la clasificación entre agresores organizados y desorganizados. Este modelo, inicialmente aplicado a violadores y asesinos sexuales, identificaba patrones en la escena del crimen que reflejaban el grado de control y racionalidad del agresor. Una escena planificada, limpia y meticulosa indicaba un perfil organizado. En cambio, una escena caótica, impulsiva y brutal revelaba un perfil desorganizado, generalmente asociado a trastornos mentales severos. Su utilidad residía en que permitía a los investigadores anticipar conductas, perfilar sospechosos y orientar estrategias de búsqueda. Según esta tipología, un asesino desorganizado se caracteriza por cometer actos de violencia espontáneos, impulsivos y no planificados. La escena del crimen suele estar desordenada, con signos de lucha, y en muchos casos dicha escena es también el lugar de la muerte. El agresor no tiene la claridad mental para mover el cuerpo ni para ocultarlo. Utiliza armas fortuitas, por ejemplo, puede emplear un cuchillo tomado del domicilio de la víctima, clavarlo en el cuerpo y marcharse sin borrar evidencias ni preocuparse por las huellas dactilares u otras pruebas. En ocasiones ni siquiera completa un acto sexual con la víctima o lo realiza únicamente con el cuerpo ya inanimado. Los ataques son generalmente repentinos, rápidos, como una descarga explosiva sin contacto prolongado con la víctima. En el caso de Malin, el hecho de que se tardase en descubrir el cuerpo de su segunda víctima no fue por habilidad del asesino, sino simplemente por azar. Este crimen fue producto de un brote psicótico, más que de una intención calculada. Los crímenes cometidos por este tipo de agresores tienden a ser especialmente brutales. La desorganización de la escena refleja el caos mental del atacante. El asesino desorganizado no selecciona a sus víctimas de manera lógica. A menudo elige objetivos de oportunidad, incluso cuando presentan un alto riesgo. Tampoco se interesa por su identidad y tiende a despersonalizarlas. Puede cubrirles el rostro, desfigurarlas o mutilarlas tras la muerte. Es posible que sustraiga objetos sin aparente valor, como un mechón de cabello o una prenda de ropa, pero no como trofeos, como haría un asesino organizado, sino como elementos simbólicos en el contexto de su mundo delirante, que más tarde es posible que no logre ubicar. Este perfil también se refleja en su estilo de vida. Suelen llevar vidas solitarias, marcadas por el aislamiento social, con escasas habilidades interpersonales y dificultad para integrarse. Su historia vital no incluye necesariamente antecedentes de violencia o conducta antisocial. En muchos casos, antes de iniciar sus crímenes, no presentan una trayectoria delictiva clara. De hecho, este fue el caso de Herbert Malin. Aunque fue detenido en algunas ocasiones por posesión de marihuana, no había cometido delitos graves ni violentos. La infancia y el entorno familiar del delincuente desorganizado también revelan patrones. Suele haber un padre ausente o inestable, una disciplina severa y altos niveles de tensión asociados a enfermedades mentales, adicciones o conflictos domésticos. Son niños que crecen internalizando el dolor, la ira y el miedo, pero sin capacidad para canalizar estas emociones ni de verbalizarlas.
En la escuela suelen pasar desapercibidos, callados, reservados, a menudo tan invisibles que los maestros y compañeros apenas los recuerdan después. Este aislamiento se traslada a la vida adulta. No viven con parejas ni amigos. Si comparten vivienda, lo hacen con sus padres. Nadie más toleraría sus costumbres extrañas. La sociedad los ha rechazado y ellos también la rechazan de vuelta. Si trabajan, lo hacen en empleos poco cualificados, en los que son vistos como personas problemáticas por su incapacidad para integrarse. Aunque no siempre tienen una inteligencia deficiente, rara vez alcanzan su potencial académico o laboral. Uno de los factores más reveladores del perfil del asesino desorganizado es que su conducta delictiva no suele estar precedida por un estrés situacional externo, como ocurre con los organizados, por ejemplo, ante un despido o un conflicto con la pareja. En cambio, sus actos surgen directamente de su enfermedad mental. El crimen no está conectado con un evento específico del entorno, sino que responde a la lógica interna de su psicosis. Finalmente, una vez cometido el asesinato, el delincuente desorganizado suele mostrar poco o ningún interés en el crimen. No sigue las noticias, no colecciona recuerdos significativos ni intenta controlar la narrativa. Su mente desordenada no le permite conectar con el crimen desde una perspectiva externa. El modelo de agresores organizados y desorganizados, sin embargo, no siempre se aplica de forma absoluta. Algunos asesinos presentan características de ambos tipos. Planifican algunos aspectos del crimen, pero actúan impulsivamente en otros. Ed Kemper, por ejemplo, fue meticuloso en la planificación de sus crímenes, y aunque profundamente organizado, sus mutilaciones post-mortem revelan elementos propios del desorganizado. En este sentido, si bien gran parte de la conducta de Herbert Malling encaja en la categoría del asesino desorganizado, un análisis más minucioso revela excepciones significativas. La naturaleza aleatoria de muchas de sus víctimas, como un vagabundo, una estudiante que hacía autostop o varios campistas, se alinea con la tendencia de atacar a víctimas de oportunidad sin elección ni conocimiento previo. Sin embargo, el asesinato de Jim Yanera, con quien tenía una relación anterior, revela una premeditación, lo cual se aparta del patrón típicamente impulsivo y casual, aunque bien es cierto que un asesino organizado tampoco atacaría a alguien conocido. La variedad de armas utilizadas, un bate, un cuchillo, una pistola, y el hecho de que las víctimas fueran abandonadas en el lugar del ataque, como Lawrence White en la carretera, los campistas en el bosque o Fred Pérez en su jardín, refuerzan el perfil desorganizado. También el carácter caótico y extremadamente violento de algunas escenas, como el apuñalamiento y desmembramiento de Mary Guilfoyle, sugiere una pérdida de control asociada a un estado mental alterado. El proceso judicial también refleja esta complejidad tipológica. El jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado por las muertes de Jim Yanera y Cathy Francis, al considerarlas premeditadas, mientras que calificó el resto como asesinatos en segundo grado, impulsivos. Esta distinción legal, basada en los hechos presentados en el juicio, sugiere que no todo su comportamiento fue espontáneo y que algunas de sus acciones implicaron cierta planificación o intención. En conjunto, estos elementos apuntan a que el caso de Malling, aunque mayoritariamente alineado con el perfil del asesino desorganizado, también contiene componentes organizados que difuminan las fronteras de la categoría, poniendo de manifiesto que la mayoría de las veces nunca hay un asesino organizado o desorganizado puro. Sea como fuere, el caso de Herbert Malling ofrece una aproximación vívida a esta tipología, cuya conducta criminal está profundamente influida por trastornos mentales graves, en particular la esquizofrenia paranoide. Malling desarrolló un sistema delirante complejo y profundamente arraigado, en el que eventos como su fecha de nacimiento o el terremoto de San Francisco cobraban un significado personal. Estaba convencido de que sus asesinatos eran necesarios para evitar catástrofes naturales. Estas ideas se articulaban con alucinaciones auditivas imperativas que guiaban sus acciones y otorgaban una justificación interna a sus crímenes.
Uno de los elementos más impactantes de su psicosis fue su creencia de que sus víctimas consentían telepáticamente ser asesinadas. Esta idea proporcionaba una racionalización poderosa para sus actos, reduciendo cualquier posible sentimiento de culpa o remordimiento. Desde su distorsionada brújula moral, sus crímenes no solo eran necesarios, sino incluso consentidos. Esta convicción resalta el profundo impacto de su enfermedad sobre su comportamiento y sus decisiones. Malin también creía que ciertas víctimas se parecían a figuras simbólicas de sus delirios, como Lawrence White, a quien asoció con Jonás de la Biblia, lo que sugiere que su elección, aunque desde fuera parecía aleatoria, respondía en algunos casos a una lógica interna. Incluso el desmembramiento de Mary, lejos de ser simplemente un acto caótico, tenía un propósito, dentro de su delirio paranoico: buscar signos de contaminación. Este comportamiento extraño y específico, aunque horrendo, revela que incluso sus acciones más caóticas podían tener una lógica coherente para él. Herbert expresó la convicción de que el consumo de marihuana y LSD había dañado su cerebro, y es seguro que estas sustancias, aunque no causantes por sí solas de su psicosis, contribuyeran a desencadenar o agravar síntomas latentes. Según Robert Ressler, la esquizofrenia paranoide es la forma más común del trastorno entre esquizofrénicos, aunque la mayoría de quienes la padecen no son violentos. Sin embargo, cuando los afectados cometen actos criminales, estos suelen ser tan extremos que contribuyen a estigmatizar a la población esquizofrénica. Y este es el caso de Herbert Malin, un hombre cuyas acciones no pueden entenderse sin mirar de frente la enfermedad mental que las impulsó, y cuya historia nos recuerda que el crimen también puede nacer del caos interior, de una mente rota que opera bajo reglas propias, impenetrables para el resto del mundo. Su perfil encaja en muchos sentidos con el del asesino desorganizado, pero también lo desborda. Porque si algo nos enseñan casos como el suyo, es que por más que intentemos clasificar la violencia, siempre hay excepciones, zonas grises, líneas difusas entre el delirio y la intención. En contraste, Edmund Kemper, el asesino con quien comparte época y zona geográfica, representaba al criminal metódico, organizado, incluso brillante. Ambos mataron, ambos aterrorizaron, pero lo hicieron desde lógicas opuestas. Uno desde la planificación y el control, otro desde el delirio y la fragmentación mental. Son en cierto modo los dos extremos de una misma línea, los dos rostros del horror. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y no olvidéis dejar vuestros comentarios, likes y suscripciones. Para quienes queráis apoyar el podcast de manera especial, pero nos convence iVoox o Spotify, recordad que también estoy en Patreon, donde tendréis acceso a todos los episodios exclusivos y a los demás sin publicidad. Podéis encontrarme en Instagram, TikTok, Twitter y Threads como Crimi en Serie. Además de en iVoox y Spotify, me tenéis en Podimo, Apple Podcast, YouTube Music y Amazon Music. No olvidéis visitar criminologiaenserie.com, donde encontraréis mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos. Y si queréis estar más conectados, podéis uniros al canal de WhatsApp. El enlace está en la descripción del podcast, en las historias destacadas de Instagram y también en la comunidad de iVoox. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie, y os espero la semana que viene con un nuevo episodio.